Vamos ahora a la ciudad de La Paz, donde está el doctor Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas y docente universitario. Marcelo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César, muchas gracias por la invitación. Por lo visto, después de 20 años, el movimiento al socialismo más está definitivamente fuera del poder. ¿Quiénes son Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, quienes van al balotaje ahora? Pues primero que estamos entrando en un fin de ciclo político, ese fin de ciclo político dominado por el movimiento al socialismo, efectivamente, como lo apuntabas, y entran en la segunda vuelta electoral Rodrigo Paz, que es un candidato, un político en realidad, más hacia el centro del espectro político, no Ujú. está en el extremo. Creo que eso le ha dado cierto equilibrio para que Rodrigo Paz pueda conectar con sectores populares del país que en años anteriores eran simpatizantes al movimiento al socialismo. Hoy día Rodrigo ha conectado con el sector popular del país y creo que eso lo ha oxigenado y mucho y creo que para bien también de la democracia boliviana porque de alguna forma se ve un recambio, una renovación dentro del sistema político. Y por otro lado está entonces Jorge Quiroga, quien es también un político ya bastante conocido en Bolivia Ujú. y conocido por su posición, ¿no? Que es abiertamente y francamente anti movimiento al socialismo, antisocialismo del siglo XXI. Sin embargo, hay algo que hay que apuntar de Jorge Quiroga que creo que es importante. Quiroga ha aprendido y ha madurado muchísimo en estos años el discurso político que sostenía. En años anteriores tenía un discurso mucho más beligerante y confrontacional. Hoy día no. Hoy día Jorge Quiroga ha mostrado mucha madurez política para hablar de trabajar y para tomar medidas como lo debe hacer un presidente, es decir, con todos y para no enfrentar a la gente los unos contra los otros. Entre los dos, ¿cómo terminará este balotaje el próximo 10 de octubre? Mira, ahora mismo es difícil de predecir porque va a depender mucho de cómo se vayan a reinventar ellos primero en sus campañas, porque en 60 días vamos a tener la segunda vuelta electoral. Por un Ujú. lado, Rodrigo Paz necesitará asentarse y ampliar más su base electoral, que ya la tiene ganada, seguramente. Y por otro lado, Jorge Quiroga va a necesitar de reinventar su campaña electoral porque él asumía que iba a competir contra el empresario Samuel Doria Medina y ahora no va a competir contra él, entonces necesita reinventarse a sí mismo en su campaña y ver algo que ya se ha evidenciado con el resultado de la elección de ayer. La gente en Bolivia no está pidiendo medidas de shock. La gente en Bolivia está preparada para medidas progresivas. Eso es muy complejo porque ¿cómo administras eso en un país que tiene una crisis económica? Ahí veremos la capacidad de liderazgo, pero también la capacidad de innovación de ambos candidatos. ¿Qué pasó con Doria, Marcelo? Porque era el gran favorito y sin embargo, digamos, para decirlo en términos hípicos, se ha colado por los palos Rodrigo Paz, que entiendo es el hijo de Paz Extensoro, ¿verdad? Sí, Rodrigo pertenece a una familia histórica, tradicional, política en Bolivia. Samuel, de hecho, formó parte del partido político del padre de Rodrigo Paz, fue dirigente de ese partido. Pero, a ver, apuntando directamente en el tema en el caso de Samuel Doria Medina, creo que Samuel acusó algunos elementos que no le fueron beneficiosos. Primero que se presentó de manera mucho más técnica diciendo que él junto a un gran economista que es, perdón, José Luis Lupo, tenían la fórmula mágica para resolver los problemas y no necesitaban de relacionarse con el mundo popular. Prácticamente, digamos, han manejado un poco ese discurso. Segundo, a Samuel le ha sido suficiente hablar de que otro gran empresario que vive en Estados Unidos, boliviano, el señor Marcelo Claure, le apoyaría y con eso había una gran conjunción entre dos empresarios, dos emprendedores exitosos, dos millonarios, y entonces con eso era Ujú. más que suficiente para garantizarle a la gente la percepción de que así se iba a ganar y así se iba a consolidar la nueva mayoría. Y no fue así. Estaba claro que el señor Doria Medina necesitaba conectar con los sectores, perdón, populares urbanos Claro. y no lo hizo. A ver,
¿Qué pasó con el MAS? El socialismo del siglo XXI tuvo su momento de gran esplendor con Hugo Chávez vivo, estaba Evo Morales, estaba Rafael Correa, estaba por supuesto el propio Chávez, estaba Lula, Kirchner. ¿Qué pasó en Bolivia para que hayan salido, para decirlo coloquialmente, con las tablas en la cabeza, Marcelo? Desde el 2016, todo lo que hizo Evo Morales y el masismo con el referéndum por la reelección que perdieron, el 2019, cuando insistieron con la candidatura y ahora en este momento de crisis económica, todo lo que se acusa en realidad es, digamos, negativos, ¿no? Han ido sumando en realidad negativos y mucho desgaste. Ahí, Luis Arce ya no tiene la figura central que tenía en su momento. Andrónico Rodríguez ha quemado una oportunidad política importante porque podía haber sido la renovación dentro de ese socialismo del siglo XXI, pero no lo hizo. Y tercero, Evo Morales todavía tiene vigencia en Bolivia porque al haber alentado el voto nulo, que obtuvo un nivel importante de votos, esa campaña por el voto nulo, Evo Morales entra dentro del sistema democrático, pero no entra de manera legítima, entra más bien como un virus. Hoy día Evo Ujú, Morales está dentro del sistema democrático, pero como un virus, ujú. no como un actor político central. Tengo entendido que apenas quedaron con un diputado en la Asamblea Nacional. La proyección está dando muy poca representación política, muy poca en diputados, pero nada en la Cámara de Senadores. No tienen ni una sola representación Dios. en la Cámara de Senadores. Marcelo, ese virus, como has definido a Evo Morales, ¿de qué manera puede afectar el desarrollo político con cualquiera de los dos que gane, sea con Paz o sea con Quiroga, a partir del 10 de octubre? No hay duda de que para eso va a necesitar el siguiente presidente, sea Quiroga o sea Rodrigo Paz, va a necesitar de una gran coalición y de una gran determinación política. Porque lo que se haga con Evo Morales por las acusaciones judiciales que tiene no son cosas menores. Creo que en la medida en la que se resuelva ese tema y se resuelva un poco su situación, digamos, de alguna forma a levantar ese virus que está dentro del sistema político hoy día. Pero tengo mi impresión de que Evo Morales, más bien en esa segunda vuelta, va a seguir alentando la campaña por el voto nulo para Mm. lograr incrementar su caudal, ese caudal de votos, y va a seguir insistiendo con que él tiene legitimidad y él puede seguir vigente en el sistema político. Marcelo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, un abrazo, César. Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas, desde la ciudad de La Paz.